Sí, amigos, continuamos con el día. Vamos ahora a recibir en nuestro espacio estelar a la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, la ADAF, Kirsis Jaques, y al economista Henry Ebrard, autor de varios estudios sobre las AFP. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, gracias por la invitación, Uchi, gracias, Edith. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a Gracias, suministrarle un cafecito para comenzar bien, ¿verdad? Sí, un cafecito además caliente, Sí. es lo mismo. Hay un tema que nosotros entendemos que es de alto interés en toda la discusión acerca de los fondos de pensiones y su administración. Y es cuáles son los beneficios que han obtenido los trabajadores y cuáles los beneficios de las AFP, porque los datos que se han dado hasta ahora muestran que los dueños del dinero, que son los trabajadores, ganan mucho menos, que los administradores ganan mucho más, y debe ser el único negocio donde los administradores ganan más que los dueños. Díganme si a juicio de ustedes esto es así, y si no, dennos sus razones. Gracias, Uchi. Este tema es muy recurrente. Efectivamente ha habido siempre un discurso que ha tratado de establecer que las AFP ganan más que los afiliados. Eso no es así. Las administradoras, cuando se hacen estas afirmaciones, lo que toman es las ganancias de todas las AFP y la comparan con lo que es el fondo de un afiliado o lo que es la pensión de un afiliado. Por citar específicamente un año completo reciente, en el 2020, aún con toda la situación que tuvimos, los fondos de pensiones se incrementaron durante el año en más de 89 mil millones de pesos. Es decir, durante todo ese año, el patrimonio de los afiliados a las AFP creció en 89 mil millones de pesos. De ese monto, los fondos crecen por aporte o por rendimiento, el 66% fue generado por la rentabilidad que las administradoras lograron a favor de los afiliados. Es decir, más de 58 mil millones de pesos con su gestión las AFP generaron e incrementaron el patrimonio de los afiliados. En ese mismo año, si vemos las ganancias de las AFP, fueron de todas las administradoras alrededor de 4 mil millones de pesos. Viéndolo en cifras agregadas, tal vez no es muy entendible, pero cada quien recibe la información de su fondo, de cuánto ha aportado y cuánto la AFP le cobra. Entonces, si miráramos para que las personas pudiéramos entender esta proporcionalidad, ¿es cierto que gana más el administrador que el afiliado? No es cierto. En promedio, el año pasado, el 2020, siguiendo con el mismo ejemplo, cada afiliado incrementó su fondo en rentabilidad, es decir, por la gestión de su AFP, en más de 14.500 pesos. ¿Cuánto se ganó la AFP por cada afiliado? En promedio, 1.081 pesos. Es decir, alrededor de 90 pesos mensual. Y es bueno decir que esta proporción es 13-1. Es un administrador que se gana 1 y me genera a mí una ganancia de 13. Eso te dice que efectivamente el afiliado gana más que la administradora, por supuesto. Ahora bien, también es bueno destacar que dentro de las utilidades de las AFP hay unos ingresos que no son generados por las comisiones que cobran a los afiliados, son generados por ingresos financieros producto de sus propias operaciones comerciales. Entonces, quisiera no dejar de decir... Pero sus operaciones comerciales
no son la administración de esos fondos. Sí, su principal actividad es esa. Y entonces, pero ¿por qué obviamente, hay que calcular esos beneficios como que son de otra cosa? No, Uchi, están dentro del dato que hemos dado. Lo que estamos diciendo es que las administradoras tienen ingresos que no provienen de las comisiones. Ejemplo, si invierten sus propios excedentes, lo invierten y eso les genera una rentabilidad, unos ingresos. Pero no quisiera desviar el punto para que no sigamos, y en esto los invitaría a que tenemos 18 años de un sistema que ha sido favorable para el país de manera innegable, que además de todo el patrimonio que hay acumulado, que al 31 de agosto supera los 721.000 millones de pesos, que son recursos propiedad de más de 4.200.000 afiliados. Además de esto, unas 217.000 personas han sido beneficiadas en este sistema. De modo que hay una parte de la riqueza y la protección que han recibido afiliados y familiares de afiliados en estos 17 años. Sin embargo, cada vez que vamos a hablar del sistema, estamos enfocados solamente en decir las AFP ganan más que el afiliado y no deberíamos centrarnos en ese discurso, incluso Oye, ¿por qué no? Porque para mí me parece fundamental eso. ¿Qué me parecería? Y voy a hablar como afiliada, Uchi, voy a hablar como afiliada. A mí, obviamente, lo que gane el administrador es importante para mí, pero más importante es qué me genera de ganancia ese administrador a mí. Y quisiera aprovechar, ya que usted lo dice, para que hablemos sobre eso, sobre las futuras pensiones. Yo, a raíz de esta entrevista, incluso estuve leyendo 2 informes, uno nacional por el gobierno dominicano, otro internacional que incluso no se ha revelado y que es parte de un trabajo posterior que estoy realizando en este momento. Y todas las evaluaciones indican que los afiliados en República Dominicana a la Seguridad Social tendrán una pensión precaria, o sea, es una pensión de miseria en relación, digamos, si miramos el futuro. Y que además la situación de las personas se agrava un poco más, quizás no tenga que ver directamente con ustedes, y me gustaría una valoración suya en ese sentido, porque República Dominicana es uno de los pocos países del área donde una persona cuando es jubilada, cuando es pensionada, inmediatamente sale del seguro, ya no va a tener ni siquiera un seguro de salud, cosa que han logrado los médicos en su lucha. Entonces me gustaría esa perspectiva, que incluso está valorado, veía un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que incluso tiene una afectación superior para las mujeres que para los hombres. Entonces me gustaría un poco esa perspectiva, pensando en la gente que está en su casa, porque una de las conclusiones es que la vejez, el estado de vejez, no podemos contar con que esas pensiones van a permitirnos vivir de una forma digna. Efectivamente, sí, Edith. Lo fundamental es eso, que tengamos un sistema que sea capaz de que cuando el trabajador llegue al momento de retiro tenga su pensión suficiente. En el caso nuestro, las pensiones se proyectan bajas, como bien señala, y eso es evidente. No significa que el sistema es quien genera esas pensiones bajas. Hay causas por las que las pensiones se están proyectando bajas y efectivamente por esa razón nosotros mismos, las AFP, somos proponentes de ajustes y cambios en la ley y ajustes y cambios normativos que permitan dar más y mejores pensiones. ¿Qué tenemos en el país? Tenemos tasas de aporte bajas, somos de los países que más baja tasa de aporte tienen en toda la aumentar los salarios. Estoy respondiendo, Uchi, la pregunta de por qué están generándose las pensiones bajas. Tenemos una baja tasa de aporte. Hay que evaluar si la economía, si las empresas y los trabajadores están en capacidad de aumentar ese aporte. Pero definitivamente con un 8%, un 8.4%, ahora, por supuesto que no podemos aspirar a una tasa de reemplazo más alta. Otro elemento que es importante y determinante en por qué se han proyectado y se están proyectando bajas las tasas de reemplazo o los niveles de la pensión es la falta de cotización. Un trabajador puede estar activo laboralmente, pero si es del sector informal, su empleador no cotiza.
Si es un trabajador por cuenta propia, es un independiente, no cotiza a la TCS. Además, si su empleador evade la seguridad social, no cotiza. Y un elemento importante que también dentro de nuestras propuestas, más allá de cambios de legales, son cambios normativos. El salario por el que se cotiza, es bueno que lo sepamos, el salario por el que se cotiza a la TCS no es el salario que se reporta a la DGI. O sea, tenemos en el país un salario para la DGI y tenemos un salario para la TCS. Incluso el trabajador podría entender, y algunos empleadores, qué bueno que yo le doy buenos incentivos a mis trabajadores. Sin embargo, cuando un empleador te da incentivos y te paga bajo salario, te podría estar viendo, o tú podrías entender, que te está mirando como un socio de la empresa. No es así, porque te está reportando un salario inferior y al no incluirse los incentivos dentro del salario que se reporta a la TCS, entonces está cotizando por debajo del salario devengado. Entonces, todos estos elementos, igualmente la rentabilidad, pero en nuestro país la rentabilidad ha sido positiva, y es bueno decir, Edith, que sí, así como se habla de que las proyecciones de pensiones son deprimidas y hay que mejorar el sistema para aumentar esas pensiones, como decimos nosotros, para dar más y mejores pensiones, esos mismos organismos internacionales acreditan que la República Dominicana en su sistema de pensiones es el país que, no siendo miembro de la OECD, tiene la rentabilidad más alta a favor de los afiliados en términos reales. En los últimos 10 años, esa rentabilidad ha estado por encima de un 7.5% y el promedio de todos los países es 3.5%, lo que quiere decir que hay que hacer ajustes, hay que mejorar el sistema para dar más y mejores pensiones, pero hay que tocar esos elementos específicos para que nuestros trabajadores que se lo merecen tengan pensiones adecuadas y suficientes en la República Dominicana. Henry, sí. Estuvimos hablando aquí con Jeffrey Lizardi, él dio estos datos que anoté por aquí. Dice que en el periodo enero-agosto de 2021, este año, las AFP han ingresado unos 5.000 millones de pesos, pero declararon utilidad, ganancias, de 3.125 millones de pesos para ese mismo periodo. Entonces, él calcula esa rentabilidad de ingresos de 5.000 millones de pesos en números redondos, ganancia de 3.125 millones, dice que calculando el capital pagado, es decir, lo que invirtieron en su negocio, su capital total es de 1.944 millones, entonces la rentabilidad él la estima en 3.125 millones, lo cual equivale a una rentabilidad de 160%, mientras los trabajadores tienen una rentabilidad de 11%, 360% a 11%. Es lo que él explicó aquí. ¿Tú qué dices? Que has hecho varios trabajos de análisis sobre esto. Bueno, tú sabes que tú sacas las cifras, le podemos hacer decir básicamente lo que uno quiera, ¿no? Si bien la primera parte, ¿no?, de lo que está mencionando Uchi son datos reales, porque son datos reportados, yo creo que la segunda parte de la comparación, 11%, no es la comparación correcta. ¿Qué es lo que hay que ver? Hay que ver cuánto es el dinero que yo he puesto yo como trabajador y cuál es el dinero que yo estoy recibiendo. Y ahí lo que estamos viendo en un periodo de 5 años, porque recuerda, Gucci, que además de lo que yo estoy poniendo como trabajador, yo estoy recibiendo un aporte adicional que está poniendo el empleador, que es un beneficio que estoy recibiendo, más por supuesto la ganancia que está produciendo, ¿no?, el dinero. Que efectivamente, hoy en día, en el mes de agosto, la rentabilidad promedio de los fondos que están administrados es de un 12%. Ahora, no es la rentabilidad de mis fondos que yo he aportado. Si tú ves lo que yo he aportado, más lo que estoy recibiendo del patrono, más la ganancia acumulada, básicamente estoy multiplicando por 7 el dinero que yo he puesto. Eso es importante. Ahora, Uchi, tú mencionaste una palabra mágica, que es la clave de todo el sistema y que es la clave del problema de hoy.
salario. Lo he dicho el mes pasado cuando me entrevistaron. No puede haber pensión digna si no hay salario digno. Y el primer problema del sistema de pensión, o sea, no es la fórmula cuánto está ganando Pedro o cuánto está ganando Pablo. El problema es el nivel salarial. El salario de referencia, los 16.000 y algo, que es el nuevo promedio de los salarios mínimos, que es el que sirve de base para las cotizaciones. Cuando tú lo comparas con la canasta de bienes y servicios del Banco Central, no la canasta nacional, la canasta del quintil 1, que es el 20% de los hogares más pobres del país. Este salario mínimo apenas compra el 70% de esta canasta. Ahí está el primer problema. Necesitamos, y eso yo creo que debe ser el pilar fundamental de todas esas reformas que están por discutirse. ¿Cómo vamos a lograr mejorar el nivel salarial? Esa es la primera condición. Podemos hacer todas las fórmulas del mundo. Podemos proyectar la cantidad de aporte que queramos. Si no tenemos un salario más digno, no va a ser posible tener pensiones dignas. Lo segundo punto, Luchit, que tenemos que ponernos de acuerdo, yo creo que ahí está ahí donde vamos a estar empezando. ¿Qué es lo que llamamos una pensión digna? Una pensión digna para mí debe tener 3 características. La pensión no puede ser inferior al 70% del salario de referencia, sea cual sea. Pero es el 30. Es el 30 hoy en día el producto del sistema es 30. Eso te da una indicación de la reforma que hay que lograr, 70%. 2, tiene que ser protegida frente a la inflación. Fíjate que ahorita el principal problema que tiene la economía dominicana es de inflación. Y el tercer tema, como ustedes muy bien lo mencionaron, porque fue Edith que lo mencionó, tiene que haber un seguro de salud que permita que entonces esté pensionado, esté protegido. Esto debería ser la primera parte de la discusión, la segunda que tengamos los salarios y después entonces hacer las fórmulas. Lo que sí está claro, que con el nivel de aporte que hay hoy en día, que entre lo que aporta el empleado, que es un 30% del total, el patrono un 70% del total, 8% sobre los salarios tan bajos que se están pagando, es insuficiente. Probablemente habría que ir a buscar poco a poco acercarse a un nivel que no sea menor al 12%. Esto no es posible si no hay revisión de los salarios. Y no puede haber revisión de los salarios si no tenemos una revisión profunda de todo el andamiaje económico y social. En del este país. momento hay un ambiente de protesta en la calle y muchos de los logros que tenemos en este país se han dado en la calle, el 4% para la educación, que se dejaran proyectos que afectaban al medio ambiente. Quieras o no, digamos que el ambiente de hoy, ustedes lo miran con respecto al año pasado, es diferente. La gente está preocupada y hay incluso organizaciones, 40 organizaciones de la sociedad civil que se han unificado para una seguridad social digna, así le denomina. Entonces, lo que he visto es que se está cuestionando, digamos, el funcionamiento del sistema. Es decir, la pregunta sería, ¿conviene que sean actores privados los que manejen los fondos de pensiones en República Dominicana? Yo he visto la discusión en ese sentido, dicen, ¿por qué no lo asume una gestión pública desde el Ministerio de Hacienda, desde su oficina de jubilaciones o se integra una AFP de carácter público? Porque las AFP finalmente ganan al año unos 8.000 millones cada año, entonces se podría esto ingresar como un factor público, ingresar el dinero a los afiliados. A mí me gustaría una visión de Kirsi usted en ese sentido, porque lo que se está cuestionando aquí ya no es si gana más o gana menos o cómo vas, es por qué razón tenemos que tener un sector privado que en cierto modo se enriquece de esto, le va distinto, como dice un informe, le va distinto a cómo le va al afiliado, que al final de su vida laboral ni siquiera tendrá un seguro de salud. Me gustaría, usted es consciente de ese debate. Edith, no se te habrá escapado de que hoy en día la gestión de los fondos de pensión es mixta, o sea, hay una gestión estatal, hay una gestión privada, y eso a mí me parece bien, siempre y cuando quien decida por mí dónde yo quiero tener mi dinero, sea yo. Y yo creo que es bueno dejar esta oportunidad. Me gustaría que Kirsi me respondiera en ese sentido de si, ¿cómo ve usted el debate público que se ha originado? Que en cierto modo lo que están pidiendo es el fin del sistema mismo, tal como está concebido. Sí, efectivamente, la alternativa ya la hemos tenido, Edith. Teníamos una gestión pública, teníamos el IDSS que quebró, una entidad que nació en el 1948
y que incluso las personas que cotizaron hoy día ni siquiera saben dónde ir a reclamar esos derechos que se generaron. Yo misma me pongo de ejemplo. Yo comencé a trabajar a los 18 años y coticé en una empresa industrial al Seguro Social. Por supuesto, entré al sistema con una edad menos de 45 años, tenía 30 y tantos. Y yo sería de las que tendría que pedir mi protección con mis derechos adquiridos anteriores. Pero no hay una garantía de eso. El Seguro Social demostró que esa gestión monopólica estatal no es lo que conviene. Convienen empresas como están funcionando ahora y como bien dice Henry. Hay una AFP estatal, hay AFP privada, que estén reguladas, que estén fiscalizadas, que estén sometidas a regulaciones y a normativas incluso de sanciones, que el afiliado tenga derecho a elegir y que en esa libre competencia yo como afiliado decida quién me administre mi fondo. Entonces, efectivamente sí es más conveniente tener un gestor regulado que le duela en carne propia cualquier manejo que no sea apropiado y adecuado. Sin embargo, hemos tenido un excelente desempeño por parte de las administradoras. Nosotros, retomando el tema del perfeccionamiento del sistema, que es lo fundamental, vemos que ahora el presidente, junto a otras reformas, invitó a que se llevara al CES la conversación de las reformas de leyes importantes, entre las que está la Ley de Seguridad Social. Y qué bueno, porque desde hace años, desde la DAF, hemos estado planteando perfeccionamientos para el sistema, conscientes de que efectivamente las pensiones se proyectan bajas. ¿Por qué probablemente no lo sabían ustedes y no lo escuchaban? Porque muchas veces hemos sido poco comunicativos, pero las memorias están en el Congreso. Hemos depositado desde el 2013 un anteproyecto de ley indicando qué puntos son y qué aspectos hay que ajustar en la ley para mejorar las pensiones y dar más cobertura. También las propuestas de mejoras en las normativas para agilizar los procesos y acercar el sistema a las personas, tanto afiliados como a sus familiares. Pero quisiera destacar cuáles aspectos nosotros estamos planteando desde hace tiempo para mejorar el sistema de pensiones. No todos los afiliados van a tener una pensión del 30%. Esa es la pensión promedio a la que llegaría un afiliado que tiene una frecuencia de aporte o una densidad de cotización durante su vida activa de menos del 50%. Es decir, que si en 30 años cotiza 15, su tasa de reemplazo no pasaría de 30. Pero nosotros estamos planteando que mejoren las pensiones. Primero, ese trabajador independiente está excluido hoy día. Sí, la informalidad es dañina. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Mire, yo creo que sí. el tema no se puede tratar tan rápidamente. En 20 ni en 30 minutos. Uchilora. Por eso nosotros tenemos el interés de hacer varios programas sobre esto. Y queremos que vuelva Jeffrey Lizardo, queremos que vuelvan ustedes. Henry Ebrard y también la presidenta de ADAP y otros expertos, porque queremos dilucidarlo y de verdad que un programa no alcanza para decirlo todo y para analizarlo todo. Quisiera invitarlo públicamente a que o Kissy o Henry, cualquiera de los dos, participe junto con Jeffrey Lizardo para confrontar los argumentos y las estadísticas. Por supuesto, muy bien. ¿Están Eso va a ser necesario. ¿Puede ser mañana? Puede ser mañana. Puede ser mañana, hablamos con Jeffrey. Y mañana le respondemos a la gente que está preguntando por el 30% que quiere que le devuelva. Entonces mañana ese es otro tema. Así que vamos a continuar dilucidando esto porque el propósito de este programa es que nuestros televidentes queden bien ilustrados acerca de este tema, que sepan qué es lo que hay, ¿verdad? Y qué mejor que personas que tienen posiciones diferentes y que tienen datos y que han estudiado el problema, vengan aquí a dilucidarlo frente a ustedes, que son los verdaderos interesados en esto. Así que muchas gracias
a Kirsis Jaques y a Henry Ebrard. En un momentito vamos a nuestra última entrevista y el final del programa. Vamos a hablar con la representante de UNICEF en la República Dominicana, Rosa Elcarte, y la viceministra de Educación, Ligia Pérez. Vamos a hablar sobre el regreso a las clases presenciales. En un momentito.